¿Quiénes eran los druidas? ¿Esos misteriosos sabios que parecían tener el conocimiento de los dioses y el poder de la naturaleza en sus manos? Los druidas ocupaban un lugar central en la sociedad celta, actuando como sacerdotes, jueces, sanadores y guardianes del conocimiento ancestral. Considerados intermediarios entre los mortales y los dioses, sus habilidades eran tan vastas que muchos creían que podían influir en la naturaleza misma, desde controlar las cosechas hasta predecir el futuro. Uno de los elementos más fascinantes de los druidas era su conexión con los árboles sagrados, especialmente el roble. Se decía que los druidas realizaban ceremonias bajo estos árboles, recolectaban muérdago como símbolo de vida eterna y protección, y utilizaban su madera para fabricar herramientas mágicas. Estas prácticas no solo demostraban su vínculo con la naturaleza, sino que también reforzaban su autoridad espiritual. Pero su poder no se limitaba a la naturaleza. Los druidas también eran narradores de historias y guardianes de tradiciones orales, memorizando largos poemas épicos que relataban los orígenes del mundo y las hazañas de los héroes celtas. En un tiempo donde la escritura era escasa, los druidas mantenían viva la cultura y la identidad de su pueblo. Según las crónicas romanas, los druidas realizaban sacrificios humanos y animales para aplacar a los dioses en tiempos de crisis. Aunque esto puede ser una exageración de los conquistadores, refleja la mezcla de temor y fascinación que los druidas inspiraban en sus contemporáneos. Sin embargo, con la llegada de los romanos y el cristianismo, los druidas fueron perseguidos y sus tradiciones casi desaparecieron. Aún así, su legado permanece vivo en los mitos y leyendas celtas, representando la sabiduría, el poder y la conexión con la naturaleza. ¿Te imaginas cómo sería vivir en un mundo donde los druidas eran los guardianes del equilibrio entre lo humano y lo divino?